Todo bien. Listo. Entonces, me avisan cuando estén viendo la pantalla. Listo. Nos comentabas que, o sea, adicional a la tesis, al trabajo como tal, tenemos que presentarte un artículo. Sí, hay que entregar o un capítulo de libro o un artículo científico que dé cuenta de todo el proceso de investigación. ¿Sí? Pero obviamente esas las características de la escritura, de las referencias, todo eso, pues tiene que ser de qué, de mayor exigencia. Por eso dan hasta noviembre para realizarlo. ¿Sí? Y queda pendiente si el trabajo pasa y si lo pasan los jurados, quedaría pendiente que definieran la fecha de la sustentación. Pero por ahora la preocupación dura y pura y dura es la entrega de ese trabajo final, que hay plazo hasta el 15 de septiembre. Y 15 es El jueves de la de hoy otra en 8. semana. De hoy en 8, claro. Jueves de Entonces, la otra semana. entonces, a ver, yo, o sea, esta es la versión que revisé. Hay algunas cositas de presentación. La tabla se las recomiendo, la tabla se la recomiendo construirla con, con la herramienta Word para que se las vaya sacando de una vez con las páginas, como debe estar la página, como debe estar ¿sí? Paginación. ¿Sí? Con paginación y con los niveles de títulos. Entonces, eso. Bueno, aquí revisar. Entonces esta partecita, revisar la presentación y eso. Bueno, con respecto a la introducción, pues esta parte del poema queda como perdido. Por eso les pregunto, ¿cuál es la relación del poema con el trabajo realizado? Y la introducción debe dar cuenta de manera resumida, que es incluso más amplio que el resumen son 150 palabras, de 150 a 220, la introducción habla brevemente del planteamiento del problema, la pregunta, y cada capítulo que se vaya a trabajar. En primera medida se trabajó esto, en segunda medida se trabajó esto, en tercer capítulo como la presentación del trabajo, ¿sí? Y brevemente también los resultados. Entonces hay que revisarla, y la introducción, pues una buena introducción son más o menos dos hojas, dos hojas y media, un poquito. Listo. Incluso da cuenta del marco teórico, qué marco teórico se utilizó, cuáles fueron los referentes que se tomaron, brevemente cuál fue la metodología, el plan de análisis, cuáles son los hallazgos y cuáles son las conclusiones principales. ¿Sí? O sea, Bueno, todo eso debe ir en la introducción, de manera sí, como de o sea, de muy manera concreta es que sea un texto concreta. narrativo, más no puntual, o sea, Ujú. uno, dos, no. Como dar cuenta de, Claro, es un texto, o sea, todo este trabajo ya es una construcción narrativa, ya es una construcción de que dé cuenta de, ¿sí? Bueno, el planteamiento del problema, aquí yo tenía una observación. Bueno, hay que revisar la conexión, por ejemplo, o sea, esta parte, o sea, es que el planteamiento del problema realmente es esto, pero es muy puntual. Entonces, como yo le daría el orden como llevar esto al principio y que esto nos exponga o nos fortalezca el por qué se tienen que analizar, ¿sí? Porque empezamos con un tema
muy general y pasamos a lo específico, pero nos queda lo grueso, lo importante, nos queda muy corto, demasiado concreto, ¿sí? Y no nos da cuenta del problema, de la problemática como tal. Bueno, la pregunta está clara, esa no hay que tocarla. Los antecedentes, ese también está claro, tampoco hay que, ya habrá que revisar algunas cositas que de pronto se nos, se nos, o sea, aquí hay que revisar el tema de las referencias, de las citas, ¿sí? Aquí la ventaja es que está citado, por ejemplo, Caterine, el trabajo, en el año, ¿sí? Pero estas referencias deben estar, esta cita debe estar en las referencias abajo, al final. Entonces, todas las citas que hagamos en el cuerpo del trabajo deben de estar citadas en las referencias bibliográficas. Y todo lo que está en las referencias debe aparecer en alguna parte del trabajo. Eso es uno de los aspectos que debe ser coherente con la citación. En la justificación. En la justificación es importante que articulen más, o sea, que le den mayor peso a ligar la educación, o sea, ligar el tema de la maestría con el tema de la línea. Eso es una de las cosas que en la universidad se pegan mucho. ¿Para qué sirve esto a la línea? ¿Para qué sirve esto a la educación? ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos aspectos que se tocan, pero, por ejemplo, acá, desde la maestría, por un aporte a la resignificación de la condición de adolescente, pero por ejemplo, esta significación de adolescente apuntaría más a un proceso de desarrollo, entonces hay que como que profundizar más, ampliar un poco más el tema bueno, esto para qué de verdad le sirve a los jóvenes, porque ellos identificar sus vivencias y, ¿sí? Entonces por allá en alguna ocasión tenían el tema de revisar los PI, de revisar algunos proyectos que se puedan desarrollar con los jóvenes, o sea, como conociendo esto, se puede a partir de eso empezar a hacer cositas. Entonces hay que darle mayor fundamento a la justificación. Bueno, con respecto a los objetivos. Acá nosotros planteamos analizar las vivencias del territorio de 10 adolescentes de la institución educativa La Loma Hermosa, Loma Hermosa de Vereda La Loma, está bien. Objetivos específicos, identificar, comprender e identificar. Entonces aquí, hablando con Ángela, hay que revisar esta palabra más que identificar, sino como establecer o determinar, ¿sí? A establecer, determinar que no, o, ¿cuál fue el otro que hablamos? Ay, se me olvidó ahorita, lo tenía y se me fue. Como que no quede repetido este y este. Y lo otro es que estamos hablando de analizar, ¿sí? Entonces, eh, el objetivo, el objetivo tiene que, el proyecto tiene que trascender el análisis y la identificación, ¿sí? Entonces, ya ahorita se los explico por qué los resultados. Tengan muy presente los tres objetivos que tenemos. Marco teórico, hay que hacer las citas, bueno, eso está bien, aquí no hay tanto, pero volvemos al mismo tema de dejar no hacer párrafos tan cortos, sino tratar de hacer párrafos con conectores que nos generen un párrafo más largo y no nos queden así tan chiquititos. ¿Sí? Bueno, aquí no voy a tener tanto. Por ejemplo, estas citas, esto debe ser una cita, porque los pie de páginas en norma ZAPA, estos pie de página, se utilizan más para aclaraciones, ampliaciones, por ejemplo, que tuviéramos un concepto y no queremos extender el párrafo, sino que queremos
que el lector lo consulte por el ladito. Entonces digamos aquí yo quisiera colocar la definición de investigador, entonces aquí coloco la definición de investigador. Pero esto es muy de normas y contexto, entonces esto debe ser llevado a norma SAP. La cita se debe hacer en norma SAP. Listo. Este puntico aquí debe ser la cita del señor Wilhelm, 1944, página 91. ¿Sí? Así como esta, por ejemplo. Subjetividad, territorio, población, situación de vulnerabilidad. Más que noción de adolescente es adolescencia, ¿sí? Pero sí, noción de adolescencia, porque es que estamos hablando del adolescente y aquí hablamos de la adolescencia. El adolescente es el sujeto, la adolescencia es, por decirlo así, Las etapas. la situación, ¿sí? Entonces hay que ser coherente. Si voy a definir el adolescente, voy a definir a la adolescencia, porque el adolescente puedo yo decir que es un sujeto, hombre, mujer, macho, hembra, femenino, masculino, que atraviesa un periodo tal, ¿sí? Entonces aquí hay que revisar esta parte. Ay, bueno, y aquí hay que revisar, por ejemplo, estos detallitos. Bueno, ¿qué más viene? Entonces, el diseño metodológico. Parte el diseño metodológico. O sea, aquí ya tenemos que empezar a quitar los títulos del formato de Fabián Alonso, y empezar a manejar como un documento monográfico de investigación. Entonces aquí ya es diseño, enfoque y diseño de investigación, ¿sí? Este seleccionado también sale. Entonces es una investigación de tipo cualitativo, fenomenológico. Entonces aquí hay que revisar porque estamos hablando de fenomenología. Entonces, la hermenéutica interpretativa es un complemento, pero no la estamos trabajando completamente. Entonces, estamos entrando más en fenomenología, ¿sí? De hecho, es todo lo que desarrollamos acá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí se va a manejar esto por fenomenología. Bueno, esta parte está clara. Luego de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, mire donde estamos hablando del enfoque cualitativo y arriba no lo estamos colocando. Estamos entrando de una a la fenomenología. Entonces, acá la investigación se realizará a partir del empleo de técnicas de recolección de información como entrevistas, semiestructurada, grupo focal y cartografía social, ¿sí? Bueno, está bien que defina la grupo focal, ok, la cartografía, ok, ¿sí? Tipo de muestra, muestreo y muestra. Entonces es una muestra intencionada de 10 participantes. Acuérdense en que aquí se habla de 10 participantes y en la tabla se habla de 6. Entonces, ¿qué pasó con los 6? ¿Y por qué se está hablando de 10? ¿Qué pasó con los 4? ¿Dónde están los 4? Entonces realmente no trabajamos con 10. ¿Sí? Con 6. Entonces hay que revisar esos ajustes, que no se nos vayan cositas, porque aquí volvemos y decimos los 10 y en las tablas estamos diciendo dónde están los otros 4. ¿Sí? Ahí hay que empezar a corregirlo desde que de los objetivos, porque en los objetivos también mencionamos 10. Exactamente. Exactamente, entonces todo tiene que coincidir. Si yo hablo de 6 sujetos en las tablas, tengo que hablar de 6 sujetos en todo el trabajo.
así los otros 4 chicos se hayan retirado, o sea, independientemente de eso ya al investigador le afecta en su muestreo, pero ya para el lector no, lo podemos contemplar como un aspecto para el análisis, ¿sí? Esto tan bueno, aquí está bien, grupo de adultos, 6 adultos, no se menciona en ningún lado quiénes fueron los adultos, no se menciona en ningún lado qué se hizo con los, o sea, en los resultados no está qué se hizo con los adultos, o sea, no se da cuenta de qué pasó con los adultos, ¿sí? Entonces, esto hay que revisarlo también. Por eso, en esa parte de los adultos, sería como que complementar la parte de qué se hizo, o sea, dar cuenta de lo que se hizo con ellos o lo tendríamos que Claro, eliminar también. si usted, o sea, si se hizo y hay material de análisis, porque es que aquí estamos diciendo que con sus disposiciones, los rasgos etarios, pero es que no se menciona, se desarrollarían con este grupo algunos de entrevistas en mi estructura de grupo focal, pero en ningún lado me muestran los resultados de el análisis, por eso les digo, en qué parte se desarrolla este aspecto. En ningún lado se demuestra qué pasó con los adultos, ni siquiera se caracteriza. Entonces, si se hizo la información, hay que analizarla. Si no se hizo, si no se obtuvo la información, pues es mejor sacarlo. Y dejamos solamente el trabajo con los chicos, con los 6 chicos. ¿Sí? Sí. Bueno, en ningún lado se habla de los aspectos éticos de la investigación. Son menores de edad, debían tener consentimiento informado de los padres, eso se los dije yo a ustedes por allá en las primeras asesorías. Por más tutelados que estén en el colegio, por más conocidos que sean en el colegio, son sujetos de investigación. Entonces, había que tener consentimiento informado de los padres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son menores de edad. ¿Sí? Entonces, hay que hacer el consentimiento informado, dejarlo establecido, de manera que por aspectos éticos no nos vayamos a corchar. ¿Listo? Y esos aspectos éticos los mencionamos donde ahí Sí, ya al finalizando aquí colocamos ahí. aquí. Entonces aquí viene un apartado de aspectos éticos, ¿sí? Pero este lo dejamos al final. Viene aquí un apartado que es el plan de análisis. ¿Sí? Entonces en el plan de análisis nos remitimos un poquito por acá al final, que ustedes me lo confundieron y me lo tiraron muy abajo. Es esta parte, ¿sí? Entonces el plan de análisis lo que tiene que dar cuenta es, entonces, cuáles fueron las categorías definidas, base en la recolección de información, cómo se analizó, la información, cómo se organizó, sistematizó la información, ¿sí? Entonces, acá ustedes dicen se tomaron la categoría 1, categoría 2, categoría tal, ¿sí? Luego se recolectó la información, se organizó en matrices categoriales, ¿sí? Se sistematizó, es decir, que se organizó de manera que permitiera el análisis y se analizó a partir de lo que es la fenomenología, ¿sí? Y ya viene el último apartado que son los aspectos éticos.
Señor, ahí usted siempre, la vez pasada nos sugirió que ya no colocáramos los nombres, sino sujeto uno, sujeto 2. Ajá, exacto. O sea, que cuando estemos haciendo ese plan de análisis y esas diferentes categorías, ahí ya no vamos a colocar los nombres de los chicos en las tablas, sino sujeto uno, sujeto 2, sujeto 3, hasta llegar al Exacto. sujeto 6, que es la muestra. Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, Cuando, aquí en y este tipo cuando de se vaya, muestreo, ajá, de hecho, aquí en este tipo de muestreo, ustedes pueden venir a hacer la categorización hacer la caracterización de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, hacen una tabla como por ejemplo la que tienen abajo, S1, 15 años, 15 años, venga, espere, le hacemos de una vez la tablita acá. Insertar a la izquierda. Entonces aquí, sujeto, edad, sexo, género, lugar de procedencia. Aquí ustedes tenían otro dato que era el de qué, tiempo de residencia en la loma. Tiempo de residencia en la loma. ¿Sí? Entonces, sujeto 1, edad 15 años, sexo femenino, lugar de procedencia Medellín, años de residencia en la loma, pues 16 años, 15 años. Sujeto 2, 15 años, masculino, Medellín, tiempo de residencia, tal, ¿sí? Esa es como la caracterización básica. ¿Sí me hago entender? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Bueno, yo te escucho por allá entrecortado, Yoli, pero doy fe que si quieres me escribes si me estás escuchando. sí, ya volvió Ah, el sonido. Tuve ok. problemas de conectividad, pero ya. Bueno, entonces, de aquí pasamos a los resultados, ¿sí? Aquí hay una cosa que me preocupa ya releyendo el trabajo, y es que la forma en que se hizo, porque Hernán me comentaba que no se pudo hacer grupo focal, sino que fue por una forma de carrusel. Eso ya no sería un grupo focal, ¿sí? Entonces, como ya no podemos echar para atrás, toca mirar cómo ajustamos cómo se ajusta la información A, la, para a los grupos vocales. que quede como que esa técnica fue un complemento al grupo focal, ¿sí? Ujú. Porque cualquiera que lea dice es que esto no es un grupo focal. O sea, esto es una técnica de recolección de información básica, pero no es un grupo focal, porque un grupo focal es hablado, es discutido, ¿sí? Es moderador y moderados, y ya. Entonces, los grupos se hicieron varias sesiones. ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Cuántas sesiones? Dado que los participantes te mandan todas las relaciones, es decir, entonces acá toca decir que, o sea, aquí queda cortado, dado que los participantes, entonces aquí hay que redactarlo, se hicieron varias sesiones,
de manera que lograra el acercamiento, la confianza y recolectar la información. Debido a que los participantes expresaron su temor a ser grabados, ¿sí? Entonces, punto seguido. O sea, los puntos nos cambian la forma de interpretar el párrafo, ¿sí? Las sesiones se trabajaron a partir de una estrategia de carrusel que permitiera romper el hielo y el acercamiento y la apertura de los jóvenes. Los jóvenes a la actividad. Entonces, para facilitar se ubicaron hojas de blog en las mesas, y se colocaban las preguntas que se querían trabajar, a las cuales ellos debían escribir. Entonces, bueno, ya ustedes lo terminan de organizar, listo. Mientras esto ocurría, se animaba con refrigerio y música a los participantes. Entonces, para facilitar, aquí un facilitador. O sea, mientras esto ocurría, no, sino que el ambiente o la actividad se ambientó con refrigerio y música, porque cualquiera también diría que, entonces los están sobornando con un refrigerio para que suelten la información. Entonces hay que elaborar mejor, ¿sí? Resultó una actividad muy interesante, los participantes dieron el temor, pasaron la mesa escribiendo, incluso 5 minutos. Entonces aquí hay que redactar mejor. ¿Sí? Entonces, luego de esta actividad, aquí sí ya viene, luego para finalizar cada sesión, para finalizar esta actividad se hacía la socialización de las respuestas y luego colaborativamente se trabajaban las conclusiones. Ahora sí, ya nos queda como que al final hubo una discusión, o sea, eso lo de las hojas fue como para ambientar y como para facilitar la empatía y la apertura, y luego sí se socializaron las respuestas. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, te escuchamos. Listo. Entonces sí me hago entender en esa partecita. Sí, ahí es como darle el estilo de redacción de que ya se hizo, o sea, que todo Exacto. quede no como si lo fuéramos a hacer, sino como ya Entonces, realizado. sí, y esta parte, o sea, esta parte de la socialización es la que debe ser la protagonista, porque es la que nos fundamenta que sí es un grupo focal y no nos cambia la técnica. ¿Listo? Bueno, se realizaron 4 sesiones, entonces aquí se realizaron, ya colocan ustedes las 4 sesiones, 2 horas aproximadamente. Esto sobra.
esto sobra. Esto va para los aspectos que éticos. Hola. sí, dime. Bueno, entonces, toda esa información que les estoy colocando en rojo sobra porque se supone que ya se habló arriba en las herramientas. Ya se analizó. Exacto. No, que se utilizó, o sea, los registros, Ujú. la transcripción de las herramientas, esto va en el plan de análisis, ¿sí? Pero todo esto va, ¿qué dice? Todo esto va en la metodología, en los instrumentos. Metodología, instrumento. Y eso vaya, ya no sería en cuadro, Exacto, porque y entonces todo esto sino sobra. ya redactar. Exacto. Entonces, eh, esto, todo esto va para... Entonces, todo este cuadrito va para la caracterización de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos, entonces, realmente nuestros resultados empiezan acá. Esta primera parte es como nuestra introducción, ¿sí? Y aquí colocamos ya como una parte de texto con respecto al primer grupo focal realizado. Se encontró, se encuentra, porque eso también hay que ajustar en qué tiempo se encuentra, se encuentran o se realizan los siguientes hallazgos, ¿sí? Entonces aquí esto lo pueden dejar ahí tal cual, esto saldría porque esto iría para la clasificación. Entonces aquí ya no estamos hablando de los sujetos porque ya arriba los caracterizamos, Claro. ¿sí? Entonces aquí es donde yo les he insistido. ¿Quién dijo que de pronto se calienta? ¿Es un lugar agradable? ¿Quién lo dijo? ¿Es un lugar horrible? ¿Es un lugar bonito? ¿Quién dijo todo eso? Entonces aquí es donde yo les decía, digamos por ejemplo, el sujeto 1 dijo que de pronto se calienta, ¿sí? El sujeto 2 no necesariamente tiene que ir en un orden, pero que quede identificado quién dijo qué, ¿sí? Que quede identificado quién dijo qué. ¿Cuál es el aporte que cada uno está dando? ¿Sí? O Y sea que así, estos cuadros que nosotros tenemos nos van a dar la información para hacer un análisis y una interpretación de forma cualitativa y descriptiva. O sea, no tenemos que seguir con esos cuadros. exacto. No, el cuadro viene bien porque te resumiría la información, ¿sí? Pero igual esto hay que pasarlo a analizar, ¿sí? Entonces, esto no se puede quedar solamente mostrando la tabla, sino que hay que darle, En claro, cuadro. hay que devolvernos al objetivo, hay que devolvernos a la teoría. ¿Qué es lo que dice Van Manen? Ustedes se van a graduar y yo todavía no voy a poder pronunciar ese nombre. Va. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor de la evidencia? ¿Sí? Entonces todo esto hay que llevarlo a contrastarlo con la teoría, el hallazgo hay que revisarlo con la teoría. Y ese es el análisis, pero ya, o sea, por ahora esta es como la presentación de los resultados, ¿sí? Entonces yo les había mandado un cuadrito a ustedes
donde les decía, cada pregunta tiene que ir relacionada con un análisis y en ningún lado hasta el momento me han dicho que viene por acá, bien abajo, cuáles son las categorías que iban a analizar. Y las categorías que iban a analizar estaban en la teoría, ¿sí? Entonces, acá ustedes, bueno, ya, ojo con estas cosas porque las palabras, bueno, yo puedo sacar que me están hablando de marginación porque me están diciendo marginado, ¿sí? Pero, ¿cómo yo relaciono que porque bueno, es bonito y tiene buena naturaleza, hago un disfrute del medio ambiente? ¿Sí? Entonces, por eso les hago énfasis en que todo este tipo de aspectos la categoría debe salir de aquí. De hecho, esto ni siquiera es la categoría emergente. Esto es la categoría inductiva. Esto es la categoría deductiva. La categoría deductiva es la que yo saco de la teoría y la categoría inductiva es la que me dan los hallazgos. ¿Sí? Y esta observación que hizo el investigador, ¿cómo me ratifica lo que está ahí? De hecho, esta observación, yo la puedo dejar para lo que tú dices, Yolima, del análisis descriptivo y cualitativo. ¿Sí? Porque el señor Manen dice que es la forma, los olores, la forma en que suscita emociones, incluso elicita algunos comportamientos, la vivencia. Entonces, esto yo lo puedo colocar ahí, en ese análisis. O sea, esto es mi recurso para analizar. Describan este lugar bonito, lleno de naturaleza, calles bonitas. Bueno, todo esto viene lo mismo. Lo mismo. Entonces, con respecto al segundo grupo focal, ¿sí? O sea, los cuadros no pueden quedar un sucesivo de cuadros, sino que hay que echarle la carretica que le dé coherencia. O en una segunda sesión se realiza tales y se presenta tal información. Entonces, todo esto, volvemos. Entonces, cambiaría la loma, ¿qué significa la loma? Bueno, listo. Entonces, podemos darle, por ejemplo, en orden. En esta primera sesión que trabajamos, o sea, ¿cuál fue la primera categoría? ¿O cuál la segunda categoría? Porque no hay todavía como el orden para darle la coherencia a los cuadros, ¿sí? Aquí, entonces, en la tercera sesión, ¿sí? En la tercera sesión y bla, 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 bla. Aquí hay una cosa que se me olvidó ahorita con el primer cuadro y es en dónde mostramos a esta señora, ¿sí? Porque esta señora viene siendo parte fundamental de la investigación, pero en ningún lado la nombramos. Entonces, en el plan de análisis tenemos que decir que se acude a una docente de la institución para apoyo en la moderación y también para el tema de la disciplina o del control de los estudiantes, que se permitiera, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero por ningún lado, y en todos los cuadros está, pero por ningún lado se habla de ella. O sea, no se explica el papel, la función que está cumpliendo ella dentro del análisis general. Exactamente. Y además, ¿quién es el docente investigador? ¿Quién es el observador? ¿Sí? Ustedes aquí dicen investigadores, entonces aquí pueden hacer una cosa. Investigador, observador, Yolima y Hernán. ¿Quién moderó? La docente. De hecho, si ella fuera la moderadora, ella viene siendo la investigadora. ¿Mm? Entonces hay que cambiarle el nombre. Si no apoyo al docente de apoyo, no sé, o en algún caso, no la nombremos.
Porque si cuando yo digo que es moderador, entonces ustedes ¿qué hicieron? Yo quiero ser ¿Sí? bonito y no Ustedes está uno pasar. investigando y el otro o colocan moderador, Hernán, observador, Yolima, o viceversa. Docente de apoyo, Mónica López. Y le colocan para el tema del control de la vigilancia, listo. Entonces, todo esto hay que revisarlo muy bien, porque aquí se hacen unas preguntas. ¿Qué es ser amargado? Revisar el concepto. Conflicto generacional. ¿Dónde vive, o sea, de dónde sale el que sean amargados? Pues estos son pensamientos que está lanzando el observador, porque por ningún lado se responden. O sea, ¿qué es ser juicioso? Malo, bueno, resentimientos, estereotipos. ¿Sí? Entonces, estas cositas que salen de aquí deben ser muy bien analizadas en esta parte. Porque si no, nosotros estamos otorgando características a la situación a partir de nuestro propio criterio, no desde lo que se está dando en la situación. Nosotros estamos analizando la vivencia de estos chicos. No la podemos entrar a juzgar, la tenemos que mostrar tal como es. ¿Listo? Entonces la misma carreta. En el grupo focal, tal, bla, 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 bla. ¿Sí? Y aquí viene lo mismo, viene lo mismo, viene lo mismo, viene lo mismo, viene lo mismo. De hecho, les recomiendo para mejor presentación y como para mejor ubicación, tratar de ladear, de convertir en horizontal las hojas, como para que quede más popochito y más bien presentadito, que no quede tan amontonadita los cuadros. ¿Listo? Entonces, no se explica cuando aquí arriba nos está diciendo que los grupos focales se trabajaron el día 15 de agosto de 8 a 11, de 8 a 10. ¿Sí? Aquí nos dice en sesiones de hora y media previa motivación, exposición gráfica, pero no nos da la misma información, sino que viene solamente hasta acá. Entonces aquí hay que decir, en sesiones, entonces, ¿cuántas sesiones? ¿Sí? ¿Cuántas sesiones? ¿Fueron las mismas sesiones de la cartografía o fueron sesiones diferentes a los grupos focales? A los grupos vocales. Eso. Entonces ahí eso hay que mencionarlo. Entonces todo esto sobra porque ya se sabe qué es. Todo esto sobra. Ahora, ustedes me hablan de una cartografía social y yo por ningún lado veo un mapa. No veo el mapa parlante, no veo el mapa individual, ni veo el mapa grupal. Entonces, todo esto sobra. Todo esto sobra. Ay, perdón. Entonces, ¿de dónde saco esta información yo si no está el mapa? Y la cartografía, el impacto del mapa, o sea, en la cartografía se lee de dos vías. El análisis que hacen las personas del mapa y el mapa. El dibujo, la gráfica como tal. Entonces, por eso yo les decía, tomen fotos de ese material y lo van intercalando. Entonces el primer mapa aquí no podemos llenar esto de imágenes, porque es que, profe, ¿qué escribe en el mapa? Escribe lo que quieres, pon a hablar el mapa. Profe, lo puedo dejar en blanco y negro, ¿qué quieres hacer? Lo que quieras. Pues, ¿qué pasó con el mapa? ¿Dónde está el mapa finalmente si lo pinto en blanco y negro? No me pone a hablar el mapa, porque no tengo el soporte de dónde salió esto. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que se hicieron varias sesiones en la cartografía. Mira, se hicieron en sesiones de hora y media, pero solo me está dando un día.
y no me está mostrando ni los mapas, o sea, el resultado del ejercicio. Solo me está dando cuenta de Ni está, expresiones. ni se está especificando qué día se hizo ese ejercicio. Hay que colocarlo así como los grupos focales, No, sesiones por aquí sesión. está, se hizo el 4 de agosto de 8 a 12, ¿sí? Pero no me Pero está, estaría una sola. claro, y aquí me está diciendo que se trabajó en sesiones. Ajá, por eso le El pregunto, de, por eso le estoy diciendo. ujú, dice Tocaría sesiones, especificar. claro, entonces, sesiones de hora y media. Y aquí tenemos de 8 a 12, son 4 horas. Así se hayan hecho en el mismo momento, en el mismo día, en diferente momento, pero hay que revisar, ¿sí? Entonces, se hicieron el día 4 de agosto, se realizaron dos sesiones de cartografía social, pero ¿dónde está el mapa? O sea, ¿dónde están los mapas? ¿Sí? Los mapas individuales que hablan y los grupales. No, o sea, yo no puedo interpretar, yo como lector no puedo entrar a hacer conjeturas si no tengo el mapa, ¿sí? Y entonces por eso les decía, la cartografía, ¿cuál es la esencia? Lo visual, lo gráfico, cómo las personas lo plasman, lo dibujan y cómo lo leen, cómo lo interpretan. Esas son las dos esencias de la cartografía. Eso es como lo que dicen por ahí, que cualquier raya es un tigre. También ese punto puede ser un paisaje, pero para otro no. Entonces, ¿cómo es esa lectura de esa gráfica que hacen las personas? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo se expresa la familia en ese mapa? ¿Cómo se expresa la seguridad? ¿Cómo se expresa la alegría? ¿Cómo se expresa la integridad, la religiosidad? Ahí lo que nos faltaría sería o sea, dar cuenta de eso porque material sí hay, porque Hernán me mandó a mí. O sea, yo observé unas imágenes donde los niños dibujaron, crearon, o sea, sí tenemos, de pronto lo que falta es analizar eso y dar cuenta de eso. Claro, entonces, qué es lo que se puede hacer? Digamos, por ejemplo, aquí insertar La imagen. Claro, termina la sesión, los participantes socializaban sus mapas y luego construían colaborativamente las conclusiones. Pero ¿dónde está el mapa? ¿Sí? Se coloca. Entonces es como de pronto ir metiendo aquí manejar esto gráfico, aquí colocar las fotos, aquí colocar las fotos. Y todo esto llevarlo a texto. Todo esto llevarlo a texto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Yolima? Es que tengo Sí, una sí. compañera que se llama Claro. Yoli. Entonces se me pega. Muchos me dicen Yuli. Mi hija me dice Yuli. Yo me llamo Yolima. Esto llevarlo a texto y análisis. Todo esto llevarlo a texto y análisis. Pero que yo pueda decir, ah, vea, este pelado, de hecho, por ejemplo, aquí coloco insertar foto, entonces coloco mapa, ¿De eh, quién es? sujeto 1, Elaborado. Sujeto exacto, 1. y coloco insertar foto, mapa, sujeto 2, inserto la foto, ¿sí? Y ya después paso a la carreta. O lo contrario, vengo aquí, en este mapa se puede observar que el estudiante manifestó que la loma es ¿sí? ¿Sí me hago entender? Claro. Poner a hablar el mapa Eh, y luego finalizo tiene la imagen. con el análisis
general de los mapas. ¿Sí? Con el análisis de la general de los mapas. Listo. Entonces ya tenemos nuestro grupo focal. Ahora, ustedes plantearon tres herramientas: entrevista estructurada, grupo focal y cartografía. ¿Dónde está Y la estamos entrevista? dando cuenta, estamos dando cuenta de dos. Exacto. ¿Dónde está la entrevista? No nos podemos quedar con esas dos. Pero si arriba me lo están diciendo, Tocaría piensen colocar hacer, apenas dos. ¿sí? Bueno, yo hablo con Hernán porque parece ser que tuvo inconvenientes y tuvo que retirarse. Eso. Entonces él me llamó para que pidiera excusa por él. Tiene problemas de conectividad y eso. Vale, Entonces ahí tendría que colocarme de acuerdo con él si tenemos suficiente material y herramientas para hablar sobre las entrevistas estructuradas, para anexarlas, o si no, llevar la coherencia, colocar dos y quedarnos con estas dos y hacerlas bien detalladas. Entonces, si hay entrevistas, ahí fue madre que hice acá. Si hay entrevistas, deben anexar el guión y la transcripción. Y también hacerles el análisis. Decir a quién en esa misma forma, S1, S2, exacto, y hacer análisis. ¿Sí? Ya yo ahí me pongo de acuerdo con él. Listo, entonces hasta ahí presentamos resultados. Yo Ahora, sé que, yo sé que las entrevistas sí se hicieron, porque de hecho el guión está, y hay en uno de los trabajos que presentamos, no me acuerdo si fue a Ángela Carola o a Fabián, nosotros lo presentamos. O sea, las entrevistas sí se hicieron. Tocaría pues que él me envíe un material para revisarlo nuevamente, para hacerle los ajustes y anexarlo al análisis. eso, entonces ya corresponde, listo. Hasta ahí ya hicieron el resultado, presentaron resultados, eso es lo que obtuvimos. Ahora vámonos para analizar y discutir esos resultados. Todo esto que les pongo en rojo sobra, ¿sí? Porque eso debe estar redactado de manera científica en el plan de análisis. Listo. Entonces, estas categorías, listo, aquí dicen estigmatización. Entonces, este sistema categorial inicial va para el plan de análisis, ¿sí? Va para el plan de análisis. Pero aquí yo lo retomo. Entonces, en el análisis yo puedo decir, de acuerdo a los resultados obtenidos de las herramientas o de a partir de los instrumentos, bla, 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 y contrastando y revisando o contrastando la teoría, ay Dios mío, la teoría se puede decir que bla bla bla. Entonces, con respecto a la categoría esto sobra. Entonces, con respecto a la categoría territorio, ¿sí? Entonces, con respecto a la categoría territorio, listo. Entonces yo ya empiezo aquí a decir de la cartografía y de los grupos focales, ¿qué me expresa a los chicos que es el territorio? ¿Sí me hago entender, Jolie? Sí. ¿Sí? ¿Qué me muestra todas esas técnicas que me dicen que es vulnerabilidad? Pero todo esto va en carreta.
en Sí, ya no narrativa. iría tan, ya no lo vamos a colocar así como está ahí, que es enumerativo, sino que ya es descriptivo y cualitativo. Exacto, claro, ustedes ya, ahí ya es análisis puro y duro. Entonces, Ujú. Baxmanen habla que las emociones son el reflejo de bla, 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 como lo podemos evidenciar en el sujeto. En el ejemplo que yo les ponía, pues yo les mandé mi tesis porque es lo que en ese momento encontré, pero si no, no es de su, de pronto de su objetivo revisar eso, busquen otro tipo de análisis en tesis de maestría y se van a dar cuenta que viene siendo una cosa muy similar, ¿sí? Pero todo esto ya va, es en temas de carreta, de discurso, de narrativa, listo, porque ustedes están haciendo, explicando un fenómeno, analizando un fenómeno desde la, o sea, la fenomenología, ¿sí? Entonces, aquí ya cada categoría debe ir. Todo esto va para el análisis, plan de análisis. Plan de análisis, ¿sí? Porque aquí se me devolvieron. Entonces, ¿qué pasó con esos resultados? ¿Qué pasó con las discusiones? Luego de que yo realicé, de hecho, ¿dónde está el análisis? Me debe responder de manera amplia a la pregunta y me debe dar muestra de que cumplí los objetivos. Entonces el análisis yo lo tengo que hacer a la luz de la teoría, de los objetivos y de los hallazgos, Ujú. ¿sí? Entonces, listo. Entonces viene acá. La discusión. Entonces yo ya quito este apartado, ¿por qué? Porque es que aquí ya puse análisis y discusión. Entonces aquí yo ya lo que hago la discusión, no hago una discusión, sino lo que hago es un análisis de todas las categorías, un análisis general, por así decirlo, análisis final y general. No, esto es como porque lo tengas claro, Yoli, pero no van a ser títulos, ¿no? Y final de todas las categorías y de todas O las sea, ya ahí hallazgos. ya ahí nosotros lo que vamos es a finalizar todo lo que encontramos, todo, o sea, vamos a redactar uno o dos párrafos donde den cuenta de esos hallazgos, de todo lo que encontramos y cómo se dieron los diferentes procesos. Exacto, corazón. Entonces, responder a la pregunta, dar cumplimiento a los objetivos. ¿Listo? Es aquí. En uno o dos, en una hoja, dos hojas, pero que quede, o sea, que el lector, el jurado, diga así. Aquí, Sí. aquí se Ahí expresan que las tenemos, vivencias de tenemos territorio son de esta manera, que los pelados tienen una expectativa del futuro de esa región tal. y cómo lo viven, cómo lo sienten, Exacto. cómo ellos están percibiendo ese territorio. Exacto, o sea, yo ya, que a la lectura yo ya sepa que, así, cuáles son las vivencias de los jóvenes, es a partir de la violencia, bueno, yo no sé, de la música, ¿qué se encontró? Listo. Entonces, cuando yo ya tengo el análisis y la discusión, entonces ya paso a concluir. Y la conclusión me debe mostrar de manera muy concreta, que aquí sí yo ya lo puedo hacer con relación al territorio. Aquí lo puedo manejar no tanto como numerales, sino de pronto como viñeticas, ¿sí? Pero con más carreta, ¿sí? Porque la familia es la motivación para habitar. De hecho, es muy curioso porque aquí me hablan de la familia, pero en ningún lado me hablan arriba de la familia. No me Ujú, ya yo, amplían el espacio. sí, sí,
Tocaría La mirar. familia produce seguridad, pero ¿dónde me tocaron a la familia? No me la tocaron arriba. Entonces yo puedo estar diciendo que esto es esto es un tema que el investigador está colocando, que ustedes como investigadores están colocando, pero que no se está dando en el territorio. Entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Que hay que mostrar las cosas tal como es. Bueno, entonces aquí eso pueden, lo que te digo, pueden darse de esta manera, pero ya un poquito como más nutriditas, ¿sí? Pero que no se sobrepasen tampoco, ¿sí? Y deben de estar, aquí se lo coloco. Entonces, si yo me remito a los objetivos, entonces yo ya puedo decir que mi primer objetivo se cumplió, que mi segundo objetivo se cumplió, que mi tercer objetivo se cumplió. Pero a partir de qué lo puedo decir, que le estoy dando respuesta a la pregunta, que le estoy dando respuesta a mis objetivos y que estoy dando información de que el trabajo se hizo. Listo. Entonces, ¿me escuchas? Sí, sí, claro. Listo, Yolima. Entonces, cuando yo ya hice mis recomendaciones, cuando yo ya hice mis conclusiones, me queda muy fácil hacer las recomendaciones. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que se tiene que trabajar. Entonces yo ya la coloqué, listo. Entonces aquí sí yo ya ampliarlas un poquito más, quizá de pronto, porque aquí queda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la universidad? ¿Qué puede hacer la universidad a partir de este trabajo? Por eso les decía que la justificación debe ser muy nutridita, debe ser muy clarita, porque aquí solamente se está dando a las instituciones y adolescentes. Entonces, ¿de qué le sirve a la universidad, por ejemplo, eso? La universidad podría profundizar una línea de trabajo con los adolescentes en las instituciones, trabajar más con esta población de cara al conflicto, al posconflicto, a lo que yo, qué sé yo. Pero las recomendaciones tampoco tienen que ser tan amplias, desarrollarlas, pero sí tienen que ser propositivas. Listo. Y las referencias se las recomiendo, se las recomiendo hacer con la herramienta, con esta herramienta. No administrar fuertes ni aceptar citas. ¿Por qué? Porque todo lo que esté citado arriba, Tiene que automáticamente, estar abajo. claro, todo automáticamente la Paquete. RAM me lo va a sacar. Vamos. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Y esto tiene que ser en norma ZAPA. ¿Listo? Entonces, aquí abajo ya podemos colocar incluso las matrices, todos esos cuadros los podemos colocar abajo. Como Pero anexo. pero por el momento, organízalo así y ya después le hacemos el maquillaje, la forma. ¿Listo? Pero entonces hay que meterle más. O sea, yo sé que tienen, pero no sé, ni se compliquen ni lo hagan tan fácil porque pues es un trabajo de maestría y debe mostrar el rigor que han tenido. ¿Listo? Sí, ahí lo más duro ahora es organizar ese análisis, eso, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte metodológica, porque lo anterior, pues, afortunadamente ya está adelantado. Ujú. Sí, Ahí tocaría sí, hay ya que revisar algunos aspectos de forma y de citas y de detallitos, organización y son redacción. detalles, Sí, pero la parte de metodología y eso sí hay que hacerla minuciosamente porque hay algunas cosas, sobre todo eso que hablamos primero de una muestra, después tenemos otra, eso tiene que llevar mucha coherencia. entonces, claro. Entonces, el análisis y la discusión me tiene que decir cuáles son esas vivencias. Venga, de una vez lo subrayamos aquí. ¿Sí? Seis meses, ¿Cuáles son esas vivencias? ¿Cuál es el significado? ¿Y cuáles son las cuáles son las expectativas? expectativas. ¿Listo?
Eso Una es, pregunta, dime. o sea, por el siempre hemos tenido pues el inconveniente del tiempo, porque pues no le dedicamos, si uno tuviera todo el día para dedicarle a esto, pero somos personas ocupadísimas que mantenemos trabajando. Llegado el caso, o sea, la última fecha es el 15 de septiembre. Sí, eso me dijo esta muchacha. Pues yo le dije que de pronto pusiéramos un poquito de ¿qué? Como de, Siquiera hasta el 20. y más por de pronto la condición que tiene Hernán en este momento, la Sí, situación. Pero eso, sí, eso es. yo que te recomendaría, Yolima, que me mandaras un correo diciéndome que por favor, que si saben que se tiene que entregar el 15, pero que debido a una situación médica, familiar de uno de los integrantes ha sido muy complejo y que también por el tema de laboral, que por favor les dé hasta el 20. Y yo ya con eso peleo allá con esta muchacha. Vale, Sí, vale. porque sí es bueno, Yoli, o sea, el trabajo tiene todo para hacerlo, pero hay que pulirlo más. ¿Listo? Porque así, si lo pasáramos así, seguro que no, nos despellejan. ¿Mm? Y si ya se No, pasan, pero el ya problema tiene, es que si no, el problema es que y yo sí te soy sincera, Yolima, y Hernán, si ya el trabajo no cumple, o sea, porque es que son varias veces las que yo les he explicado cómo hacer el análisis, cómo hacerlo de las categorías, el plan de análisis y todo eso. Entonces, si ya no cumple, pues yo no lo avalo. Y eso implica que ustedes tengan que incurrir en otro pago por otro semestre de solamente investigación. Entonces, eso no justifica. Entonces, yo sé que están apretaditos y todo eso, pero háganle ahí por el ladito y no es de salir ya por ya, sino que salgan bien. ¿Listo? listo, nosotros vamos a, ya usted me colocó de acuerdo con Hernán, que toda la información nos colocamos en eso. Sí. Apenas tengamos eso listo, nosotros le enviamos y yo te llamo. ¿Eh? Sí, yo no les he dado, por ejemplo, el dato del estilo, porque ¿para qué? Porque ahorita es negociar sin tener concreto las cosas. Y seguro que la Primero hay que persona que, terminarlo. claro, y la persona que les haga el estilo no se lo va a recibir así. Entonces, porque una persona, un revisor de estilo no le va a hacer revisión de estilo a una tabla. Entonces, sé que por eso hasta que elaboren eso, yo ya le paso el dato de la profesora. ¿Listo? Bueno, Marta, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Mañana Esto, le mando la eh, grabación, ¿listo? listo, listo. Sí, porque para empezar a trabajar mañana mismo. Listo, pues. Bueno, cuídense mucho, buenas noches. Saludos a Bueno, Hernán entonces y que les vaya bonito, ánimo. Cualquier cosa me avisa. bueno, Chao. gracias. Sí, estamos en